¿Puede una sola idea desafiar a imperios enteros? ¿Puede la voz de un hombre, en medio del ruido del totalitarismo, convertirse en una guía para generaciones futuras sobre cómo preservar la libertad? Esa fue la misión silenciosa de Friedrich Hayek, un hombre que, sin buscar protagonismo, se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Un economista que vio venir el peligro mucho antes que otros, que entendió que la libertad, cuando se pierde, rara vez regresa sin sangre. Su mensaje no fue cómodo, no fue popular, pero fue necesario. Nacido en Viena, en una Europa aún sacudiéndose las ruinas de la Primera Guerra Mundial, Hayek creció viendo cómo las ideas podían destruir civilizaciones. Vivió el colapso del Imperio Austrohúngaro, la inflación que devoraba ahorros y el surgimiento de ideologías que prometían orden a cambio de obediencia absoluta. Fascismo, comunismo, planificación central. Todos ofrecían soluciones rápidas, pero a un costo devastador. Hayek entendió desde joven que la batalla más importante no era económica, era moral, era filosófica y se libraba en las mentes de las personas. Mientras muchos aplaudían los planes quinquenales o la mano dura del Estado, Hayek observaba con preocupación. Sabía que detrás de cada decreto, de cada número manipulado, se escondía una erosión silenciosa de la libertad individual. Y con una valentía intelectual que pocos tenían, levantó su voz. Su obra maestra, Camino de Servidumbre, fue una alerta, un grito escrito con tinta fina y argumentos demoledores. En sus páginas, Hayek explicaba que cuando el Estado toma el control absoluto de la economía, tarde o temprano termina tomando el control de la vida. Que la libertad económica y la libertad política no pueden separarse, que incluso las buenas intenciones, cuando se imponen por la fuerza, terminan generando opresión. Y en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo pedía soluciones rápidas y gobiernos fuertes, Hayek propuso algo radical: confiar en el individuo, apostar por el conocimiento disperso, respetar los límites del poder. Mientras el mundo celebraba a Keynes como el salvador de la economía moderna, Hayek observaba con recelo, no por envidia, sino por principios. Sabía que cada intervención del Estado, por más justificada que pareciera, abría una puerta que luego sería difícil cerrar. Mientras Keynes hablaba de estímulo, Hayek hablaba de límites. Mientras unos pedían más gasto público, él advertía sobre las consecuencias invisibles: la inflación, el endeudamiento, la pérdida progresiva de responsabilidad individual. Para muchos, Hayek era incómodo, iba contra la corriente. En una época donde los gobiernos se convertían en salvadores todopoderosos, él insistía en que la verdadera salvación venía de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Creía en el mercado no como un sistema perfecto, sino como el mejor método que la humanidad había creado para coordinar miles de millones de decisiones individuales sin recurrir a la fuerza. Su defensa del orden espontáneo era revolucionaria. No necesitábamos planificar cada paso. La sociedad podía autoorganizarse si respetábamos ciertas reglas: la propiedad privada, el Estado de Derecho, la libertad de intercambio. No se trataba de dejar todo al caos, sino de entender que el conocimiento está distribuido, que ningún gobierno, por más sabio que se crea, puede saber lo que saben millones de personas actuando libremente. Pero defender esta visión no fue fácil. Hayek fue marginado, ridiculizado, ignorado por las élites que preferían el control central. Pasó años sin ser escuchado, sin reconocimiento. Enseñó en la London School of Economics, luego en Chicago, en la sombra de otros economistas más populares, pero nunca se desvió de su convicción. Mientras las democracias coqueteaban con modelos autoritarios,
Hayek mantenía firme su defensa de la libertad. No solo escribía para economistas, escribía para ciudadanos, para líderes, para generaciones futuras. Su propósito no era ganar debates, era evitar tragedias, porque él sabía, mejor que nadie, que la historia no perdona a los que olvidan las lecciones del pasado, y que la tiranía siempre llega envuelta en promesas de bienestar. Durante décadas, sus ideas fueron guardadas en estantes polvorientos, demasiado complejas para los políticos en campaña, demasiado incómodas para los burócratas del poder. Pero entonces, el mundo volvió a tambalear. Las economías infladas por el gasto comenzaron a crujir. Las monedas devaluadas se convirtieron en herramientas de control, y las sociedades, desencantadas con las promesas incumplidas, empezaron a mirar hacia atrás, buscando respuestas. Y allí estaba Hayek, esperando, no con dogmas, sino con advertencias, no con recetas mágicas, sino con principios sólidos. Su voz, olvidada durante años, comenzó a resonar en las aulas, en los despachos, en las mentes de nuevos pensadores que comprendieron que la libertad no puede comprarse con subsidios. Fue entonces cuando su legado tocó el corazón de una mujer que cambiaría la historia, Margaret Thatcher. En medio del colapso del Reino Unido, ella encontró en Hayek no solo ideas, sino claridad moral. Lo leyó, lo comprendió y lo aplicó. La economía británica, asfixiada por sindicatos poderosos, empresas públicas ineficientes y regulaciones excesivas, necesitaba más que un salvavidas. Necesitaba una transformación. Y Hayek fue la brújula que Thatcher usó para devolverle el impulso a una nación. En Estados Unidos, Ronald Reagan también encontró en sus escritos una inspiración: la fe en el individuo, la necesidad de limitar al Estado, la urgencia de devolverle el poder al ciudadano. De pronto, el pensamiento de Hayek dejó de ser académico. Se convirtió en política, en acción, en reforma. Pero lo más poderoso no fue su influencia en los poderosos. Fue su capacidad de despertar conciencias en la gente común. Jóvenes que descubrían que podían emprender sin pedir permiso. Profesionales que entendían que sus decisiones importaban. Familias que redescubrían la dignidad de valerse por sí mismas. Hayek no ofrecía soluciones fáciles, ofrecía responsabilidad. Y eso, en tiempos de crisis, es más valioso que cualquier subsidio. Cuando el mundo finalmente comenzó a escuchar, Hayek no reclamó gloria, no exigió cargos ni honores. Pero el reconocimiento llegó. En 1974, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. Y no por una fórmula matemática o por estadísticas de laboratorio, sino por haber devuelto el alma al pensamiento económico, por recordarnos que detrás de cada número hay una persona, una historia, una libertad. Subió al escenario del Nobel con la humildad de quien nunca buscó fama. Agradeció, pero también advirtió. Dijo que los economistas debían actuar con la misma humildad que los médicos, conscientes de que pueden hacer daño cuando actúan sin conocer los límites del conocimiento. Para Hayek, la libertad no era una herramienta, era un principio no negociable, un terreno sagrado sobre el que debía construirse cualquier política pública. No porque fuera infalible, sino porque era lo único que respetaba la dignidad del ser humano. Vivió sus últimos años rodeado de libros, de cartas, de estudiantes que venían a escucharlo hablar no de modelos, sino de humanidad, y murió con la paz de quien sabe que no se traicionó a sí mismo. Pero su muerte no fue un adiós, fue una siembra. Hoy, en medio de un mundo nuevamente convulsionado por controles estatales, por monopolios disfrazados de progreso, por narrativas que seducen con lo gratuito, pero ocultan la sumisión, la voz de Hayek vuelve a cobrar fuerza.
porque lo que defendía no era solo economía, era el derecho a disentir, a elegir, a equivocarse, a levantarse y a construir un destino propio, sin depender del permiso de nadie. Y ese mensaje, en un mundo que tiende a uniformar, es más necesario que nunca. Friedrich Hayek no dejó una revolución política, ni un ejército de seguidores con banderas. Dejó algo más poderoso, una semilla en la conciencia de quienes aún creen que el ser humano, con sus imperfecciones, es capaz de construir un mundo mejor sin que otro le imponga el cómo vivirlo. Su legado no fue solo teórico, fue profundamente humano. Fue la defensa inquebrantable del individuo ante la maquinaria del poder. Fue un susurro que hoy se convierte en eco, en cada rincón donde alguien defiende su derecho a emprender, a crear, a decidir, a ser libre. Y no se necesita ser economista para entenderlo. Solo se necesita mirar alrededor y preguntarse: ¿quién toma tus decisiones hoy? ¿Tú o el sistema? Porque esa fue siempre la pregunta que Hayek quiso que nos hiciéramos. No para tener miedo, sino para despertar, para reclamar lo que es nuestro por naturaleza, el derecho a construir nuestro destino, con responsabilidad, con respeto, pero sin cadenas. Si estás viendo este video, no es casualidad. Tal vez en ti también habita esa llama que se resiste a ser apagada. Tal vez, como Hayek, no quieres ser popular, sino coherente. Tal vez estás buscando una voz que te recuerde que no estás solo en la defensa de tu libertad. Entonces, compártelo. No dejes que este mensaje muera en silencio. Hazlo llegar a quienes creen que todo debe ser regulado, controlado, uniformado. Diles que existe otra forma. Una más difícil, sí, pero más digna. Diles que Hayek tenía razón, que la libertad no es solo un derecho, es una responsabilidad compartida. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre aquellos que, como él, no solo pensaron, actuaron. Comenta si alguna vez sentiste que el sistema no te permitía avanzar y qué hiciste al respecto. Y sobre todo, recuerda esto: no estamos aquí para obedecer ciegamente. Estamos aquí para pensar, para cuestionar, para vivir con coraje. Porque solo así se defiende, se protege y se honra el bien más preciado que tenemos: nuestra libertad. Gracias, Hayek, por mostrarnos que la economía, en el fondo, es una lucha por el alma de la humanidad.